La interpolación polinomial es usada cuando tenemos pocos datos para estimar un dato desconocido. Por ejemplo, en nuestro escenario tenemos x como variable independiente, y como variable dependiente, n más 1 datos que abarcan desde x0, y0 hasta xn, yn. El problema es entonces encontrar un polinomio f tal que f de x y es igual a y. Entonces f va a tener la forma que va desde x0, perdón, f de x va a ser igual a a0 más a1 de x más a2 de x cuadrada más así sucesivamente hasta an xn. Vamos a suponer que nuestros datos están ordenados, o sea que x0 es menor que x1, x1 es menor que x2 y así sucesivamente hasta xn. Entonces, si tenemos dos pares de datos, o sea, desde x0, y0 hasta x1, y1, entonces nuestra función va a ser de grado 1, o sea, una recta. Esto sería equivalente a la interpolación lineal. Si tenemos tres pares de datos, entonces f va a ser de grado 2, una parábola. O sea, vamos a aproximar una parábola con los tres puntos x0, y0 hasta x2, y2. Si son cuatro pares de datos, entonces f va a ser de grado 3, o sea, una cúbica. Vamos a ver cómo resolver este problema. Entonces, decíamos que teníamos n más 1 datos y que nuestra función tenía esta forma. De la ecuación que nos interesa, que es f de xy igual a y, obtenemos, evaluando en x0 y y0, esa ecuación. Entonces solamente es evaluar la función en x0 y la igualamos a y0. Similarmente hacemos con x1, y1 y así sucesivamente hasta xn, yn. Entonces este sistema que nos acaba de quedar aquí es equivalente al sistema matricial con una matriz que tiene unos en su primera columna, luego los datos en su segunda columna, en su tercera columna tiene los datos al cuadrado y en su última columna los datos a la potencia n. Eso lo multiplicamos por el vector de incógnitas y lo igualamos al vector de las y's. Entonces, podemos escribir la ecuación en forma más compacta como A0, perdón, A por A igual a Y. Y para resolver esa ecuación, usamos el comando linsolve de Scilab, que tiene esa forma, x0 por el kernel, perdón, como datos de salida sería x0, opcional nos da el kernel de A, linsolve, luego la matriz que vamos a resolver y después un vector B que está dado en esta ecuación. O sea, aquí el sistema que estamos resolviendo es A por X más B igual a 0, no A por A igual a Y. Hay que estar alerta de eso. Entonces, en este caso, B va a ser igual a menos y A va a ser X. Y finalmente un parámetro que por lo regular no vamos a usar. Un parámetro x0 que por lo regular no vamos a usar. Veamos un ejemplo. Si tenemos los datos de temperatura a ciertas horas del día, ¿cuál sería la temperatura a las 9 de la mañana? Entonces habíamos dicho que nuestro sistema iba a quedar como A por A igual a Y.
donde A se construye como se muestra en pantalla. En la primera columna sería solamente puros unos. En la segunda columna son los datos que tenemos en las X. En la tercera columna los datos al cuadrado. En la cuarta los datos al cubo. En la quinta los datos a la cuarta potencia. El vector Y pues es solamente los datos en Y. Y al resolver con LINSOLVE nos queda que A es igual al vector que aparece en pantalla. Entonces vamos a hacer una función que haga todos esos pasos. Vamos a llamarle ILD por interpolación lineal directa. Y va a ser lo siguiente. Primero vamos a asignar a n, el que va a ser el grado de nuestro polinomio, la longitud del vector x. Aquí x es el vector de datos que tenemos en las x. Entonces, si tenemos 4 datos, nuestro polinomio va a ser de grado 3. Enseguida vamos a inicializar nuestra matriz A con puros los unos de la primera columna. Aquí estamos pensando que x es un vector fila, por eso usamos la comilla para ponerle la transpuesta a x. Entonces lo elevamos a la 0 para que quede la columna de unos en A. Con un for vamos a ir agregando las diferentes columnas de A con las potencias. De esta manera vamos a tener varias potencias aquí con el i, y vamos a ir elevando las ahí. Entonces, por ejemplo, cuando i vale 1, va a quedar x a la 1. Aquí el punto se usa para decir que la operación que estamos haciendo de potencia es entrada por entrada. Tenemos también, finalmente, ya que construimos A, pues ya obtenemos A mayúscula, perdón, ya que construimos A mayúscula, calculamos A minúscula con el comando linsolve. Recordemos que aquí tenemos que ponerle menos y, porque tiene otra forma, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Y de esta manera, pues ya tenemos definido la función. Vamos a definir el polinomio del ejemplo que habíamos tenido ahorita. Entonces tenemos que el vector hora, el vector temperatura, calculamos A, que serían los coeficientes de nuestro polinomio, y con la función poli, pues ya definimos el polinomio. Si lo queremos graficar, vamos con esta primera parte, graficamos solamente los datos, y aquí la función Horner sirve para evaluar el polinomio en diferentes puntos. Por ejemplo, aquí este es nuestro polinomio, como definimos en la diapositiva anterior, le pusimos P, y vamos a evaluar en varios puntos, en todos estos puntos, o sea, de 7 a 19 con tamaño de paso 0.1. Y entonces lo que estamos graficando va a ser en las X, va a ir de 7 a 19, y en las Y pues solamente lo que dé el polinomio evaluado con la función Horner. Y nos queda la gráfica como esperábamos. Entonces aquí los datos están puestos. Entonces nuestro polinomio de grado son 2, 4, 5 datos. Entonces nuestro polinomio es de grado 4 y está en azul. Si hubiéramos hecho interpolación lineal, serían rectas. Entonces aquí se ve un poco más suave el cambio, que va de un punto al atravesar un punto.